Yo creo que las grandes víctimas de los mayores son los niños. Las grandes víctimas de las guerras, de la marginación, de los malos tratos, son siempre los niños. A lo mejor esta noche, pues tenemos algún niño por ahí que quizá no ha podido pagar la entrada y que a lo mejor está por ahí atrás o quizá ha subido para allá arriba y quiere escuchar una canción quizá dedicada a él. Para esos niños marginados, maltratados, olvidados de las aldeas infantiles SOS, un día escribí una canción, pero evidentemente en nuestros conciertos no llevamos niños. Pero como yo sé que vosotros os sabéis esta canción, pues entre todos me vais a echar una mano y a ver si ese niño que quizá está allá afuera nos escucha a todos esta canción. Que canten los niños. A ver. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Más alto, a ver. Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa número 14 de Mincaricu, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo para todos. Como ustedes saben, en Mincaricu buscamos siempre compartir con ustedes experiencias, propuestas alternativas a lo convencional, miradas desde orillas diferentes. Y hoy nos acompañan dos mujeres hermosas, brillantes, con una gran trayectoria profesional en la educación inicial intercultural bilingüe. Ellas son Madeleine Uñonca, ella es especialista de educación inicial intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, y Yarida del Pino, docente de inicial y recientemente reconocida con las Palmas Magisteriales 2021. Ambas son cusqueñas además, así que es una doble alegría presentarlas en este Mincaricu. Yarida, Madeleine, bienvenidas a este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Milagros. Muy buenas noches a todos y todas conectadas a esta hora. El saludo cordial desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Y también gracias a la Asociación Puglia Sunchis por la invitación, el cordial saludo a cada uno de ustedes, gracias a este gran Mincaricu. Gracias, Milagros. Gracias también, Yarida. Muchas gracias por la invitación. De hecho, este es un espacio muy importante, no solamente para las personas que estamos interesados en educación, sino también para la sociedad y en especial para las señoritas, para los jóvenes que vienen formándose para ser futuros maestros. Gracias por la invitación y muy gustosa de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Yarida. En verdad es una alegría tenerlas a ambas. Y bueno, empezamos como solemos hacer. La canción que acabamos de escuchar, esta conocida canción de José Luis Perales, es una canción que eligió, en este caso, Yarida, que fue la amiga elegida, para seleccionar una canción que la vincule de manera especial al tema que vamos a tratar hoy, que es justamente sobre educación inicial. La canción se llama Que canten los niños. Yarida, ¿por qué elegiste esta canción? Cuéntanos. Bueno, de hecho, esta es una canción muy significativa para mí porque todas las canciones están referidas al romance, a la dificultad, a la trayectoria más de las personas adultas, pero hay muy pocas canciones para referirse a los niños y en realidad este es un llamado para que escuchar a los niños porque ellos tienen que cantar, más aún todavía si estamos saliendo de este confinamiento, entre comillas, saliendo, ¿no?
y tenemos que escucharlos a ellos, tenemos que escuchar sus voces, sus necesidades, y en realidad es la educación de ellos, no es la educación de nosotros. Nosotros conllevamos su educación, pero son ellos los que están desarrollándose. Entonces, en este mensaje que da la canción es, escuchemos a los niños. Sí, mira, y justamente, bueno, escuché la canción, ¿no? La recordé porque hacía muchos años que no la escuchaba, y es también un reclamo, ¿no? Como un listado de demandas en positivo de los niños, y que más allá de la canción, creo que son cosas que sí nos demandan y nos confrontan también, y estoy pensando mucho en esta niña que salió a la palestra en defensa del medio ambiente, ¿no? Y que sí, ¿no? O sea, nos confronta, nos interpela, nos dice ¿qué nos están dejando, ¿no? Ustedes adultos, ¿qué mundo nos están dejando? No tienen derecho, ¿no? Y es lindo, sí, me gustó mucho escucharla, sinceramente. Al final del programa vamos a escuchar la versión completa, porque al inicio es siempre un pedacito. Entonces, pues vamos, empecemos con la entrevista, y cuando pensamos en este tema, pensábamos mucho en que realmente se suele se suele comentar de que la educación inicial es fundamental en el desarrollo, en el aprestamiento y en la socialización de las niñas y los niños. Pero a la hora de los aprietos, como el que acabamos de tener, por ejemplo, ¿no? Cuando las papas queman, pareciera que la educación inicial no es tan importante. Por eso el título también de nuestra entrevista de hoy, ¿no? Que es entre lo fundamental y lo accesorio. ¿Por qué esta contradicción, piensan ustedes? ¿Cuán importante es la educación inicial y por qué? Madeleine, por favor, si pudieras comenzar. Gracias, Milagros. Es cierto. El ser humano, desde que se forma en el vientre de la madre, nace, crece, empieza con una interacción. La interacción desde el vientre de madre e hijo, cuando nace, su primera interacción con los padres y con todos los seres que lo rodean. En esa interacción la persona se va formando. Entonces, educación inicial pues está destinada a atender en sus ciclos 1 y 2, ¿no? El ciclo 1 que atiende a niños de 0 a 2 años, 11 meses, y el ciclo 2 que atiende de 3 a 5 años, ¿no? Es muy importante este proceso, muy delicado además y complejo, porque es atención en esta primera edad, en esta primera infancia, tal como los indican nuestros psicopedagogos, Jean Piaget, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la educación inicial inclusive desde que va en formación, ¿no? Porque la madre va recibiendo todos esos consejos de cuidado, de salud, nutrición, para que cuando este niño nazca pues con todas estas habilidades, conocimientos y todo lo que la madre le vaya transmitiendo durante en esa gestación, ¿no? Y cuando nace, pues este niño ya empieza a tener esa interacción con la familia, sus padres y todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, por eso educación inicial se preocupa en esta primera etapa de la vida, en esta primera infancia, por eso es que atiende en sus ciclos 1, de 0 a 3 o 2 años 11 meses, y el ciclo 2 de 3 a 5 años. Yarida, coméntanos por qué consideras tú que hay esta contradicción en que a veces la educación inicial es fundamental, a veces no es tan importante, de acuerdo a las circunstancias a veces, ¿no? De hecho, yo considero que la educación inicial es importante, pero también de acuerdo a la edad y a la calidad de educación que se le brinda al niño, ¿no? Porque lo fundamental es que el niño en su primera infancia esté en el hogar, esté con mamá, esté con papá, esté recibiendo este legajo cultural que va a ir torneando su identidad y que va a ir haciéndolo correspondiente a un tipo de sociedad, ¿no? En esa concepción es importante que el niño no se desligue de la familia, no solamente de familia en concepción de padre, madre, hijo, sino de la familia ampliada con los abuelos, los tíos, y en la concepción andina
de los animales, con la naturaleza, los sapos, porque es en ese momento en que el niño está pasando una etapa de socialización, de desprenderse de la madre específicamente para ampliar otro proceso. Yo considero que eso es fundamental y que la educación debería de empezar en realidad a partir de los 4 años, porque debería de ser una educación no escolarizada para el niño de 3, mucho menos para los niños de 0 a 2 años, ¿no? De hecho, la madre tiene que recibir, como dice Madeleine, tiene que recibir algunos consejos, ¿no? Alguna capacitación de qué es lo importante en términos de vivir ya esta sociedad, ¿no? ¿Qué es lo importante para desarrollar al niño y poder centrarlo en una vida cotidiana? Pero ella también tiene sus conocimientos, tiene una cultura de crianza, que ella sabe cómo va a criar a su niño, ella sabe en qué momento va a amamantarlo, en qué momento tiene que bañarlo, cómo tiene que bañarlo, etcétera, ¿no? Entonces, en esa concepción, yo creo que lo fundamental es dejar al niño en la familia, en la primera etapa de su vida, y posteriormente insertarlo en un espacio mucho más social, porque tiene una característica fundamental, el de necesitar de los otros, pero no solamente de los otros adultos, sino de los otros de sus pares, de su edad. Entonces, es fundamental en la medida que él va a ampliar este proceso con los niños de su edad, y los niños de su edad están en las escuelas, ¿no? En los jardines, donde los demás quieren compartir. De hecho, cada uno con sus individualidades y sus características particulares, ¿no? A ver, entonces, Madeleine, tú comentabas de esta primera etapa, como un primer ciclo, ¿no? Que abarca incluso más pequeñitos de los 3 años, ¿no? Y en el caso, ahorita Yarida comenta algo que también es importante, porque considero que ambos criterios son importantes, considera que no deberían ir a la escuela, no deberían iniciar la escolaridad tan temprano. ¿Podrías aclararnos un poco, Madeleine, a qué te referías con esta etapa inicial? Bueno, yo te comentaba o te hacía el comentario acerca de lo que está normado en el Ministerio de Educación y lo que se va dando dentro del sistema educativo, ¿no? De todo lo que rige esta educación básica regular, en el cual el nivel inicial es el primer nivel del sistema educativo acá en Perú, ¿no? Entonces, yo te refería a eso, pero sí coincido con Yari. ¿Por qué? Porque es importante esa primera etapa de vida de los niños. Por eso es que las mamás en el contexto rural no lo envían desde los 3 años a sus niños, los envían a partir de los 4 y 5. ¿Por qué? Porque ellos todavía creen que, ellas tienen sus formas de enseñar, los niños tienen sus formas de aprender, tienen sus prácticas de crianza, y dentro de estas prácticas de crianza todavía en su sistema de evolución, dentro de su cosmovisión, de la cultura, de estas prácticas, todavía esa interacción que el niño va relacionándose con la familia, con la comunidad, todavía como que no está en esa etapa, ¿no? Entonces, las mamás por eso lo envían. En los contextos rurales, si vemos, generalmente los niños asisten ya para los 5 años. 4 años, 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque cuidan esa etapa de primera, ¿no? Donde los niños todavía van a recibir. Y si es que reciben, también lo reciben en sus domicilios. Por eso, dentro del ministerio también tenemos lo que es el nivel escolarizado, que son las instituciones educativas de educación inicial, y también tenemos los programas no escolarizados de educación inicial. En el caso rural, en el caso EIB, por ejemplo, ahí están los programas que van que tienen de contexto comunitario y familiar, donde la promotora visita al mismo domicilio, desarrolla las actividades en la misma casa y le ayuda a la mamá, ¿no? Y le da todas estas orientaciones. Y la mamá lo recibe y va complementando, pero va complementando con esas prácticas, porque dentro de esas prácticas de aprender, de esas formas de aprender, de todo lo que va recibiendo el niño, pues va conociendo y fortaleciendo, construyendo su identidad dentro de su cultura, dentro de su lengua, ¿no? Porque tenemos Cusco como, por ejemplo, que tiene 6 lenguas, que tenemos 5 amazónicas, una andina, el quechua collao. Entonces,
va recibiendo. Entonces, es fundamental, es importante que las madres sepan, ¿no? Pero en el caso urbano, pues las mamás están como que todavía, como que han perdido esa práctica, ¿no? Quizás es que también desean que sus hijos sigan aprendiendo o tengan mil razones por qué los llevan desde pequeños a las cunas, a las guarderías, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? De llevar a sus hijos, pero en los contextos rurales donde nosotros venimos atendiendo, las prácticas se van respetando y las mamás van ayudando dentro de la formación de sus hijos. Esas son buenas noticias, ¿no? O sea, me alegra muchísimo saber que el Ministerio, o sea, formalmente la educación respeta esos procesos culturales, ¿no? De los que hablaba también Yarida. Entonces, es como, entiendo que hay más libertad en el sector rural, ¿no? En el campo los padres pueden decidir, ¿no? Si su niño va o no va, o recibe el apoyo en casa. Eso es fabuloso, ¿no? Claro, porque tienen la oportunidad de recibir en sus casas, ¿no? Hasta los 3 tienen la oportunidad, por eso es que está creado los programas no escolarizados de educación inicial en contextos rurales y en estas dos formas de atención, ¿no? El comunitario y el familiar, y donde las promotoras visitan. Además que las promotoras, lo otro bueno es que las promotoras son del mismo lugar, de la misma zona, conocen los contextos, la lengua, la cultura. Entonces, los niños no pierden esa interacción, esa seguridad que se les debe brindar desde pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque la promotora los conoce y va como un familiar más, ¿no? No es una persona extraña a la comunidad. Entonces, los niños fácilmente interactúan con ella, ¿no? Y no pierden esa seguridad. Eso es lo más importante ¿cómo te digo? Que hubo el 2017, 2018, hubo un dato estadístico que hizo el Ministerio de Educación y sobre las interacciones de los niños en las instituciones educativas iniciales y en los programas no escolarizados. La data salió que en los programas no escolarizados las interacciones positivas eran más altas, lo que no sucedía en las instituciones educativas. El motivo era que las promotoras pues les dan toda la seguridad, ¿no? Todo el cariño, ¿no? ¿Por qué? Porque son del contexto, de la comunidad, les hablan en la lengua, ¿no? Y es fácil para ellos interactuar, ¿no? Entonces, y pues ellas inclusive les brindan todo este conocimiento, no dejando de lado esas prácticas de crianza, no dejando al lado sus costumbres, sus formas de aprender, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante y de mucha reflexión para todas las maestras del nivel inicial. Me suena súper, me queda claro en todo caso cómo se puede jugar un poco, ¿no? con estas formas en el sector rural. Yarida, tú eres profesora especialista en educación intercultural bilingüe, en educación inicial en ciudad. O sea, ¿cómo funciona esto en ciudad? Porque en ciudad me imagino que ya no queda tan abierta la posibilidad de escoger. ¿Cómo es esta situación? Bueno, en realidad hay una gran diferencia entre una educación rural y una educación urbana, ¿no? De hecho, las circunstancias en las cuales viven los niños son totalmente diferentes. La educación urbana está más centrado a la exigencia del trabajo del padre de familia, de la mamá, que tienen que ir a trabajar por 8 horas, entonces se desprenden de los niños y ponen a cuidadores, ¿no? O los llevan a centros de estimulación. Y aquí la concepción de la educación más pasa por un tema de conocimiento, un tema académico, en la que los niños a los 4 o 5 años ya tendrían que leer y escribir, ¿no? Esa es la exigencia, es una presión muy fuerte del padre de familia en la zona urbana de que el niño que debe de salir del nivel inicial ya con esta información o con esta formación de la alfabetización, ¿no? Pero, de hecho, no en todos los casos, ¿no? Por eso es que hay muchos todavía padres de familia que buscan que los niños
desarrollen estas nociones fundamentales para que puedan enfrentar posteriormente una escolaridad en el nivel primario mucho más fácil, pero como que también otros no lo hacen. Se ve la educación inicial por la calidad de la educación inicial, por la alfabetización, por terminar 2 o 3 cuadernos en el año, o porque el niño ya esté haciendo desde los 2 años su escolaridad. Y eso realmente es muy triste ver cómo es que vamos cortando y limitando espacios tan importantes en el niño en su desarrollo, porque a esta edad los niños tienen que jugar, tienen que socializarse, tienen que descubrir, tienen que interactuar, y muchas veces se ven limitados a que las 4 horas, cuando están dentro de las instituciones educativas, están anclados a una silla haciendo esquemas, coloreando, pintando, lo que a veces es más visual para la maestra de decir que el niño está avanzando porque nos dejamos llevar por una acción motriz y no realmente porque el niño esté desarrollando este tipo de competencias. Entonces, en consecuencia, la educación urbana es mucho más instruccional, es mucho más dirigida, porque la maestra va buscando que el niño se acerque más rápidamente a la noción de número, a poder leer y escribir, y el prestigio, entre comillas, de la maestra se ve porque los niños ya han salido leyendo y escribiendo. En estos 2 años de confinamiento, este es un problema muy grande porque los niños han estado más en manos de los papás, ¿no? Llevados por la maestra, obviamente, en algunos casos mucho más y en algunos casos mucho menos, pero hemos visto que hay muchos niños que a los 4 años están leyendo o reconociendo el alfabeto. Entonces el papá ha hecho de que desarrolle esta escolaridad en sus manos, pero a partir de la experiencia que él ha tenido de lectoescritura, cosa que hemos desvirtuado muchas cosas en cuanto a lo que es una educación o una visión integral del niño, que no solamente atañe un aspecto cognitivo, sino también un aspecto afectivo especialmente, y un aspecto social, y finalmente motor, que se ha visto que el confinamiento ha hecho que los niños no desarrollen este aspecto importante porque los departamentos son pequeños, no tienen espacio para salir, para jugar, como lo hacían en los jardines, como lo hacían en los parques. Entonces, estas limitaciones nos han llevado a nosotros a repensar qué vamos a hacer al año que viene en el nivel inicial. No nos vamos a desesperar porque el niño logre desarrollar las competencias exigidas en un currículum, sino que realmente desarrollemos aquello que es importante para el niño, ¿no? De juego, de socialización, de afecto, de desestresarse y de salir a otro espacio donde sea diferente a lo que ha estado haciendo en su escolaridad durante 2 años en su casa. Entonces sí existen grandes diferencias en la zona urbana. El confinamiento no ha sido mucho, el confinamiento se ha trasladado más a la urbe, pero tampoco queremos decir que los niños han estado, ¿no? En una vida cotidiana normal. Siempre ha habido las restricciones del caso, lo que significa que también estas desigualdades en cuanto a oportunidades ha hecho de que el niño no logre el contacto muchas veces con la maestra o haya sido muy esporádico, especialmente el año pasado. Este año pienso que ya hemos roto muchas barreras, pero que sí necesitan otro tipo de educación. Necesitamos repensar la educación inicial para reiniciar al año que viene, cuando ya tenemos que retornar a las aulas. Sí, justamente hacia ahí quería dirigirme ahora, aunque me gustaría aún hacerles una preguntita más volviendo al tema del inicio de la escolaridad. Estamos casi formalmente, bueno, formalmente entiendo que los niños deben ir, o sea, por una exigencia educativa desde el Estado, deben ir a la escuela a partir de los 4 años, ¿es correcto?
3 años. 3 años. Okay. ¿Es realmente necesario, o sea, es realmente necesario para el niño o es una necesidad de los padres, como también mencionaba un poco Yarida, ¿no? Claro, yo mamá tengo que ir a trabajar 8 horas y voy a dejar a mi hijo en mi casa, entonces, bueno, parece mejor mandarlo a la escuela, ¿no? Y que pase tiempo ahí. Pero más allá de eso, o sea, ¿será realmente necesario que un niño de 3 años inicie la escolaridad con todo lo que eso implica, con tareas por la tarde, con estar sentado, más allá de lo lindo que es estar con amigos, ¿no? Eso sí. Pero, ¿cómo lo percibe tú, Madeleine, como persona, como mamá o también como profesional y como parte del ministerio, ¿no? El Ministerio de Educación hizo una data muy importante entre los años 2017 a 2018 y se vio que los niños de 3 años no estaban atendidos como debería de ser, ¿no? Generalmente en las instituciones educativas multiedad, como nosotros le llamamos, o unidocentes, ¿no? Porque generalmente la maestra atiende a los niños que que son mayorcitos como 4, y más a los niños de 5 porque están a puertas de salir, de terminar el ciclo y deben estar ya en las transiciones para poder ingresar al primer grado, ¿no? Por eso se ha creado el modelo de servicio para atención a los niños de 3 años. Entonces, es cierto también que la atención, o sea, yo digo como me preguntas, ¿no? Como mamá, Dios me dio la alegría de tener 3 hijos, de ser su maestra, porque también yo trabajaba en aula cuando ellos eran pequeños, y digo, no, sí, o sea, no, ¿por qué quitarles a los niños ese disfrute, esas interacciones, lo que les corresponde por edad, ¿no? Y por derecho de vida, ¿no? ¿Por qué quitarles, no? Entonces, en la parte urbana, pues es esa gran demanda, esa necesidad de toda mamá que trabaja 8 horas y no tiene dónde dejar a su niño, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en aula, las mamás cuando decían por AU o AOE había ¿qué les digo? Un paro o un día que no se debería de trabajar, las mamás se molestaban y decían, ¿por qué no va a haber? ¿Y dónde lo llevo a mi hijo? ¿Dónde lo dejo a mi hijo, no? Le decíamos, señora, esto no es la guardería, recuerda que esto es la institución educativa y nosotros tenemos un horario de trabajo, ¿no? Y a veces, yo muchas veces encontré a los niños de 3 años en el jardín. Salíamos a las 2 de la tarde, lo dejamos con el auxiliar y el auxiliar me llamaba, me decía, maestra, no viene el papá a recogerlo. Le llamaba al papá y me decía, estoy en una reunión, por favor que me espere mi niño. Pero no lo vamos a dejar en el aula, ni en el jardín, en el patio, ni dándole todos los espacios que hay, ¿no? Entonces, es eso también que las mamás no son conscientes, ¿no? Todavía no asumen esa responsabilidad. El tener un niño, el traer un niño al mundo, es también darle todas sus posibilidades de que él disfrute de esa interacción con sus papás en la casa, a los cuidados de la mamá. Esa es quizá la diferencia de lo urbano con lo rural, ¿no? Mientras que la mamá en la casa, en el rural, está al pendiente de su niño, no lo deja, ¿no? Y va a la chacra igual, y le enseña, le canta, le pide que juegue, ok, pero la mamá lo está controlando, el niño está feliz al lado del control de su mamá, lo que no sucede en la parte urbana, ¿no? Entonces, eso es tomar también con mucha precaución esta parte, ¿no? Porque yo sé que ahora dirán, pues, pero ¿cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Que nuestros niños ya deben empezar, ¿no? A recibir esta atención. ¿Y por qué hay el ciclo 1? En todo caso, no tendríamos por qué llevarlo a una cuna jardín y todo eso. Quizás muchas maestras que me están escuchando, directoras, dirán, pues, ¿no? Pero si vemos el desarrollo de nuestras niñas y niños en esta primera infancia, en esta primera edad, ¿no? Realmente esta atención, y como dice Jean Piaget, que el niño se desarrolla hasta los 7 años, no tendríamos por qué inclusive que ellos ingresen al tercer ciclo a los 6 años, sino terminando esta primera etapa que es de los 7 años, ¿no? Como lo hacían antes. Y madurativamente las personas, si recordamos a nuestros abuelos, ¿no?
madurativamente ellos eran mejores personas que ya salían con perspectivas mejores, ¿no? Que lo que ahora muchas veces los que ingresan inclusive desde 3 años y egresan del jardín a la escuela, al colegio, termina a los 15, ni siquiera terminando a los 16. Muchos jóvenes, eso se replica ahí. ¿Por qué? Porque no ha habido esa maduración, no ha habido en cada etapa de su vida esa transferencia, ¿no? No han terminado el ciclo de madurar en cada etapa en la que han sido atendidos. Entonces, cuando los jóvenes salen ahora, por ejemplo, en quinto de secundaria, no saben, ni tienen idea qué cosa quieren ser. Entonces, eso se replica ahí. ¿Por qué se ve ahí esta falencia o esta dificultad que presentan la mayoría de los jóvenes? Porque no se ha ido respetando la edad madurativa desde la primera infancia, desde el desarrollo de la etapa madurativa de cada una de las niñas y niños en cada etapa que ha ido pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Igual no sabemos cómo va desarrollando tampoco en el primer ciclo, qué es lo que está desarrollando. Muchas veces la mamá ni siquiera cumple, ¿no? No visita o no cumple, dice, muy bien, sí, aceptó, recibí, ¿no? Y justo veíamos este año también en el Ministerio de Educación que no es necesario inclusive colocar un ABC, eso no te indica nada, ¿no? Mientras que diga su señora, su hijo, sabe hacer esto, aquello, eso es mucho mejor que ponerle un calificativo, ¿no? Cuantitativo y que te diga que esto es lo que ha logrado su niño, ¿no? En toda esa etapa. Y a veces es frustrante para los niños, ¿no? Es forzado. Y yo he visto muchas veces, he tenido la satisfacción de trabajar con instituciones seguidas donde ingresan los niños de inicial y continúan en el nivel primario, y dice, no, yo ya me cansé en el cuarto ciclo, ¿no? Que son los tercer y cuarto grados, es el ciclo más trágico como para decirle a un docente, porque el niño dice, no, ya me cansé. ¿Por qué? Porque no se ha respetado la maduración, la etapa madurativa de todos estos procesos. Todavía el niño prefiere estar jugando. Claro que con el juego va a aprender, pero él necesita todavía estos espacios, ¿no? Y es muy importante respetar las etapas madurativas de cada uno de los niños y niñas desde que nace y en cada etapa que va asistiendo, sea al ciclo 1 o el ciclo 2. Wow, ¿y qué alternativa tenemos? O sea, está clarísimo el panorama, ¿no? Lo que podría ser, ¿no? O debería ser, y lo que la realidad nos impone. Así de claro. Pero, ¿qué alternativas tenemos? ¿Alguna vez han pensado, Yarida, tú como profesora, y has visto ese problema, tienes ese panorama claro, lo has compartido muy bien? ¿Se te ocurrió en algún momento alguna manera diferente de tratar el asunto? En tu caso, Madeleine, desde el ministerio, ¿se cuestionan estos procesos? Porque tienes mucha razón, o sea, realmente hay un rompimiento de etapas, ¿no? Que han planteado las dos, además, cada una desde su perspectiva. No sé, Yarida, si tienes alguna idea, ¿cómo salvamos esto? Bueno, en realidad es muy difícil dada la implementación de una educación básica, ¿no? Bueno, en realidad la norma dice que los niños tienen que entrar a primer grado o al tercer ciclo cumpliendo los 6 años. En ningún caso te dice como requisito que tenga el nivel inicial, no te dice. Entonces, desde esa perspectiva, el padre de familia es libre de poder matricular o no a su niño. No dice específicamente que es un prerequisito, solamente indica que a los 6 años deben de ingresar los niños al tercer ciclo o al primer grado. Bueno, pero de hecho, no vamos a desmerecer la educación inicial. La educación inicial es importante, pero es importante cuando es bien llevada, cuando la maestra realmente respeta estos procesos de desarrollo de los niños y no los involucra muy rápidamente a lo que es un aprendizaje a la lectoescritura, a la matemática, en la cual las maestras en aula se preocupan mucho, ¿no? Cómo desarrollar la matemática, ya la noción del número o la construcción de número, etcétera, ¿no? Por otro lado, también se preocupa mucho, como les decía, de llenar muchos libros, hacer muchas planas,
no lo que distrae mucho en realidad aquello que es fundamental en el desarrollo de él, que es su autonomía en el aprendizaje, que es sus procesos de socialización, que es su juego, y que respetemos la etapa del niño en la que el niño, en la que él está desarrollando, que realmente sean felices en las instituciones educativas donde van y donde los padres de familia nos confían a sus hijos 4 horas diarias, donde yo como madre quisiera que mi hijo salga feliz y decir, ay, estuvo genial, la profe, hicimos esto, aquello, y no cuando le pregunte al niño, ¿y qué hiciste hoy día? Y te diga, nada, no he hecho nada. Entonces, esa reflexión nos dice a nosotras las maestras que tenemos que, como decía antes, repensar la educación inicial, repensar desde este trinomio familia, maestra y niño, pero en el marco de una cultura, en el marco de qué está viviendo el niño y darle la significatividad realmente a su aprendizaje y que realmente el nivel inicial le sirva como base para enfrentar otros procesos que necesariamente los va a desarrollar, los va a conllevar, y de hecho son procesos mucho más abstractos, son procesos mucho más de exigencia cognitiva, pero que él tiene que estar o ella tiene que estar preparado para poder enfrentarlos, pero de forma natural, de forma que pueda ser transversal a todo lo que él está desarrollando. Yo considero que una buena institución educativa es aquella que realmente desarrolla sus acciones en función a qué está conceptuando por niño. De hecho, las concepciones de infancia no han sido muy bonitas en la historia, ¿no? de los niños, desde concebir una concepción del infanticidio hace muchos, muchos siglos atrás, pasando después a no tener una relación la madre con el niño, buscando que otras personas lo críen, y luego pensando de que el niño es un objeto en el cual nosotros podemos moldearlos, y empieza la educación instruccional, y creo que todavía nos estamos quedando con la educación instruccional y no hemos pasado realmente a una educación más liberadora, una educación más de visión de vida de niño y no de adulto. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que repensar más todavía lo que nos viene este año que viene, el 22, no va a ser fácil para ninguna maestra, no lo va a ser. Yo realmente ya estoy preocupada porque tengo que pensar qué es lo que voy a hacer, porque la diversidad, si antes teníamos la diversidad en nuestras aulas, ahora va a ser mucho más. Y lo vamos a ver en la siguiente preguntita, sin duda. Para completar acá la idea, a ver, Madeleine, ¿tú consideras que podría haber alguna alternativa? Porque ahora que escuchaba a Yerida, que claro, desde los 6 años, ¿no? O sea, no hay una exigencia, formalmente, oficialmente, no hay una obligación del padre de mandar a su niño a inicial. Eso no quiere decir que no sea importante, pero en todo caso podría tomarse esa libertad. El problema, en lo que he pensado, es que pierdes la vacante del colegio que tú quisieras, ¿no? Al que tú quisieras que tu hijo accediera, ¿no? Porque si tu hijo no postula en 4 años o en 3 años, entonces ya no puede, en primer grado ya no vas a encontrar vacante. Hay ese problema, o sea, lo tengo muy, muy cercano con una familia amiga. ¿Qué alternativa se te ocurriría a ti, Madeleine, para no ponerte en aprietos tampoco, una cuestión más personal? Gracias. Sí, es cierto, ese proceso están pasando ahora los papás, y empezó a nivel nacional la matriculatón, le han llamado, ¿no? Y han empezado ya a matricular para el próximo año. Y de hecho que para el primer grado en muchas instituciones educativas es requisito que este niño haya desarrollado todo el ciclo 2, ¿no? Haya desarrollado 3 años, 4 años, 5 años, porque saben que ahí han recibido todo lo previo para la transferencia al ciclo 3, que es el primero y segundo grado, ¿no? Solamente pedirles, como dice Yari,
Educación inicial tampoco no es tan, ¿no? Ahora ha habido un buen desarrollo, ha habido bastante trabajo de las mismas maestras, ese compromiso de las maestras de poder ayudar a los niños en este desarrollo evolutivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Simplemente queremos que se respete cada proceso, ¿no? Como dice Yari, también una buena maestra de educación inicial va a saber respetar los procesos. ¿Qué es lo que le corresponde en 3 años? ¿Qué es lo que le corresponde en 4 años? ¿Y qué es lo que le corresponde en 5 años? ¿No? Y cómo este niño debería de egresar del ciclo 2 para hacer su transferencia en el ciclo 3, en el primer grado, ¿no? Porque sí le va a ayudar. ¿Le va a ayudar? Sí, ¿no? Entonces, la educación inicial es, como dice el sistema educativo, es la base, es el fundamento para el desarrollo humano de toda persona, y es muy necesario que asistan, ¿no? Y reciban, pero sí respetando esos procesos, ¿no? Entonces, nosotros como maestras de educación inicial, porque si decimos que no, que los niños ya vayan a tal edad, pues nos estamos como contradiciendo, ¿no? Un poco en todo caso, pero sí es muy importante. Por eso este proceso te vaya llevando adelante, respetando los procesos madurativos de cada edad, respetando la currícula misma que emana el Ministerio de Educación a través del Programa Curricular de Educación Inicial, ¿no? Yo sé que este niño va a ir también preparado. Sí, pues eso sí ha ido, esto inclusive ha ido contagiando, no solo en la parte urbana, sino también en la parte rural, ¿no? Y por eso que también muchos niños, si bien es cierto, no acceden desde los 3 años, pero sí acceden desde los 4 y 5 años porque saben que tienen que también recibir esta oportunidad del ciclo de educación inicial, de este primer nivel, que es el nivel base para el desarrollo de toda la escolaridad en el estudiante. Gracias. Gracias, muchas gracias a ambas. Bueno, ahora sí, entremos un poquito al tema más coyuntural de la pandemia, ¿no? Y estamos sintiendo como que salimos pero todavía esto tiene todavía para largo, ¿no? ¿Qué efectos piensan ustedes que veremos, que vamos a ver al volver a la presencialidad o a la semipresencialidad con los niños de inicial, los niños y las niñas de inicial, después de esta pandemia, ¿no? Tomando en cuenta de que son niños, o sea, los actuales niños que están en 4 años, en 5 años, han iniciado su escolaridad desde casa, ¿no? A través de una computadora. Y, bueno, si me permiten compartir un par de situaciones, hace poquito una amiga me comentaba cómo le habían pedido a la niña que dibuje a su profesora, ¿no? Como tarea, y la dibujó dentro de una pantalla, ¿no? Así como nos vemos ahorita nosotras. Y me parece tan duro, es tremendo, ¿no? Parece un chiste, pero es muy duro. Y otra situación que he podido ver de cerca es de una familia amiga y coinciden en una tienda de abarrotes la familia con la niña de 4 años y su profesora. La profesora se da cuenta, los reconoce y la saluda a la niña. Y cuando Matilda, así se llama, cuando Mati se da cuenta de que es la misma persona que ve en pantalla, la abraza y se echa a llorar, ¿no? Entonces, son niveles de, no sé cómo llamarles, es una socialización extraña, diferente, poco humana, en todo caso, de poco contacto humano, que tiene que tener algún efecto. ¿Qué es lo que están pensando, ¿no? O sea, ¿qué efectos piensan que vamos a ver? Si pudieras empezar, Madeleine, ahora, por favor. Sí, va a ser muy triste, es muy triste esta etapa. Ayer conversaba con una maestra de Huancavelica y me decía, me da pena de los niños que el año 2020 han ingresado a 4 años y este año 2021 están terminando 5 años. Jamás haber ido a la institución educativa, jamás encontrarse con sus amiguitos, jamás ver a su docente, ¿no? De disfrutar de esa interacción entre compañeritos, de caminar, no importa. En el área rural muchas veces los niños caminan, ¿no? Ciertas distancias para llegar pero caminan
no importándoles el cansancio, sino caminan con la alegría de poder encontrarse con la maestra, con sus compañeritos, llegar al jardín, jugar, estar en todos estos espacios, ¿no? Y tener ese disfrute. Les llena la emoción, la carita de alegría, ¿no? Y decir que no estoy, y justo lo que tú también mencionabas, que cómo le había dibujado dentro de la pantalla. En este caso ella me comentaba y me dice, había dibujado la profesora, me había dibujado, me dice, le comento, me dice, en el cielo entre las nubes, porque cree que desde ahí yo estoy, ¿no? Y desde ahí les hablo, porque ellos solo escuchan la radio, me dice, ¿no? Y me dice, yo no soportaba y me puse a llorar, apagué mi micrófono y me puse a llorar, me dice, ¿no? Le digo, ¿cómo van a enfrentar estos niños? Y de verdad es una pregunta muy, ¿cómo te podría decir? Inclusive no encuentro las palabras para poderlo decir, es muy triste, ¿no? Cómo estos niños van a reencontrarse al próximo año, ya en el primer grado, sin haber pasado por este disfrute único de esta primera interacción en su jardín con sus compañeritos, con la maestra, solo haber escuchado la voz, porque inclusive en el área rural solo le han podido escuchar la voz mediante un celular que no ni siquiera es pues inteligente, ¿no? Y solamente leerle la mamá o el hermano mayor las indicaciones que le da la maestra, ¿no? Esto es lo que tu maestra te indica, pero solo imaginarte que ella existe y te está enviándote esos materiales es bien difícil, es muy complejo y muy complicado, ¿no? Este año, el 2021, de hecho, que va a ser un trabajo muy esforzado, muy comprometido para cada una de las directoras, maestras de nuestro nivel, para hacer este trabajo, y también creo que con los maestros de los primeros grados que van a recibir a estos niños, como te indicaba, que han estado en el 2020 en 4 años, el 2021 han estado en 5 años, sabemos que la promoción es automática, ellos no pueden regresar ya al jardín, cumplido la edad, ellos van a ingresar al tercer ciclo, ¿no? Entonces, eso va a ser de mucho trabajo, se está preparándose desde el Ministerio cartillas para poderles brindar estas orientaciones a las directoras, a las docentes, quizás los primeros meses, ¿no? Trabajar en interacción con los niveles y en el caso de las instituciones que tengan, que trabajen junto con los dos niveles, ¿no? Pero vayamos también en la situación de aquellas instituciones que solo cuentan con el nivel nada más, ¿no? Sí, te voy a pedir que luego nos comentes un poco más sobre esto. Quisiera cerrar la pregunta con Yarida sobre, tú eres docente de aula en este momento, Yari. ¿Qué efectos, bueno, los tienes a los niños? Estas historias que estamos compartiendo, que Madeleine también comparte, las ves, las vives, las tienes muy cerca. ¿Qué efectos piensas que vamos a tener al volver a la presencialidad? Mira, en realidad yo quiero partir porque no es lo mismo perder 2 años cuando tienes 3, 4, 5 años de edad a perderlos cuando tienes 50 o 40 años de edad. No es lo mismo, ¿no? Las diferencias son totalmente abismales. De hecho, este confinamiento ha tenido muchos efectos en los niños, que al principio no sabíamos cómo conllevar una educación virtual, los papás tampoco, y hacíamos lo que podíamos. Entonces papá y mamá a un inicio estaban ahí, estaba toda la familia. Ahora papá y mamá trabajan, a veces solo desarrollan las actividades cuando regresan, 5 de la tarde, 6 de la tarde, los niños están cansados. Entonces ha cambiado el año 2020 con el año 2021, han cambiado, es diferente. Vemos niños a través de la pantalla que en algunos casos son intolerantes, en otros casos son muy dependientes de mamá, papá, cuando los vemos en la virtualidad y les dice, ayúdame, tú di primero, la profe me ha preguntado, ¿cómo lo voy a decir? Entonces, vemos que los niños no han logrado esa independencia en desarrollar sus actividades. De hecho, vemos, los papás nos mandan evidencias y podemos ver en las evidencias cosas muy bonitas que los niños están desarrollando, pero lo vamos a vivenciar cuando los tengamos en nuestras manos.
A mí también me ha pasado algo así cuando nosotros repartíamos los alimentos de Caliwarma y hay como 2, 3 mamás que vinieron con los niños. Entonces, de hecho, el contacto hace que tú te cubras parte de la cara y que te pongas una mascarilla y tengas una indumentaria, ¿no? Porque vas interactuando con muchas personas. Y cuando vinieron, la mamá le dijo, mírale, ella es tu profe. Entonces el niño se quedó asombrado porque nunca me había visto con mascarilla, ni con, ¿no? Y se acercó y me dice, quítate todo eso para mirarte bien. Entonces yo me tuve que quitar y él se acercó a darme un abrazo, pero la primera reacción que yo tuve es mirar a la mamá si había la aceptación o no de que yo pueda tocar al niño, dado que tenía una indumentaria, y la mamá me hizo una venia para tocar al niño, y no sabes qué emocionante fue tocarlo y abrazar ese cuerpo pequeñito, lleno de amor, de emoción y con unas manos tan chiquitas que te abracen y te diga, tú eres mi profe, ¿no? Eso fue tan emocionante que cala en los sentimientos, en el ser de la persona, de la maestra, y realmente es lo más grande que tú puedes vivir. Y yo dije, entonces, ¿qué hemos hecho para vivir esto que nos separa de ellos? ¿Qué hemos hecho para que no podamos interactuar con ellos y ellos puedan disfrutar de nosotros y nosotros disfrutar y aprender mucho de ellos? Pero bueno, estas lecciones y también otra que me dijeron, miraban la tele y cuando empezamos a hacer estas sesiones virtuales, yo llamé a una niña y le dije, hola, mira, yo soy tu profe, soy la profe Yalida, y la niña me miró y me dijo, se puso a llorar y le dije, mami, no, ella no es Fátima, porque ellos identificaban a la profesora de la televisión, del Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, son lecciones aprendidas que te dijeron, ¿dónde estamos los maestros en esta pandemia? ¿Realmente hemos cruzado esta virtualidad para hacer presencialidad en los niños? Para mí fue realmente una lección muy fuerte estas dos situaciones que me hizo sentir más que tengo que acercarme más a ellos, que tengo que estar presente en la vida de los niños cuando están en el jardín, porque ya se están yéndose y realmente, como dice Madeleine, es triste no poder verlos ni que ellos disfruten de este espacio que es diseñado para un niño. Por otro lado, cuando regresemos, va a ser difícil, no va a ser igual, no va a ser lo mismo que antes, que corremos, nos abrazamos, jugamos, ya te invito a mi chupete y toma mi chupete y yo chupo lo tuyo, aparte mete, no va a ser así, no va a ser así. Vamos a tener que tener, lamentablemente, estas distancias entre ellos, entre nosotros, los nuevos hábitos, lávate las manos, no te quites la mascarilla, ¿no? Y por favor, no te juntes mucho. O sea, no sé si va a ser realmente disfrutante o va a ser extremadamente estresante para las maestras y para los niños. Por eso repito mucho, tenemos que repensar mucho esto que va a pasar al año que viene, porque va a atañar, más que conocimientos, va a atañar sentimientos de los niños y de los adultos. Nosotros que queremos abrazarlos y ellos que quieren abrazarse a nosotros, pero que hay algo que nos dice, todavía no, esperemos y confiemos pues en que la naturaleza, los apus y la Pachamama nos diga que es hora de reencontrarnos, ya es hora de abrazarnos, ya es hora de convivir y de criarnos así como nos hemos criado, tanto humanos, ¿no? Como los seres que nos van protegiendo. Yo quiero regresar al aula, no sabes cuánto quiero regresar al aula, estar con mis niños. Siento que me han quitado mi vida de maestra, quiero lo mío, quiero estar en el aula. Yo he dejado muchos espacios académicos por estar con los niños. Mi vida es estar con los niños, yo quiero estar con ellos. Y siento que hay muchas maestras o la mayoría de las maestras que queremos retornar al aula para estar con ellos. Eso es, ¿no? Entonces, estoy queriendo que se termine este año, estoy queriendo que al otro año regrese, no sé cómo, pero
ya veremos pues habrá soluciones para poder resarcirnos y poder llenar estos espacios vacíos que tenemos en nuestra vida, tanto ellos como nosotros. Sí, duro, ¿no? Wow, es súper emotivo además todas estas experiencias que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Miren, han salido temas bien puntuales y bien, aparte de lo personal, ¿no? Del contacto afectivo, del contacto humano, de la socialización, el tema de la independencia también, que claro, no había contemplado, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿qué se está pensando hacer? Desde el Ministerio de Educación, sin duda, Madeleine, y también desde el propio docente, ¿qué se está pensando hacer para enfrentar lo que viene? Porque sí, hay que enfrentarlo, ¿no? O sea, ¿qué estamos pensando, Madeleine, desde el Ministerio, por favor? Gracias, Milagros. La verdad que estos días estamos con mucho trabajo en equipos de todas las direcciones, ¿no? Que integramos ahora, trabajamos de manera integrada todos los equipos. Te comento un poco cómo es la dirección marco que da todo el marco general de lo que es educación inicial, la dirección de educación inicial, la dirección de formación docente, la dirección de educación básica especial, porque también está ahí enlazado. Nosotros como Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, todas estas direcciones estamos muy preocupados porque sí sabemos que el reto mayor viene al próximo año, el 2022 va a ser un reto, un desafío para cada maestra, ¿no? Tanto en el área rural como en el área urbana, ¿no? De poder, de llevar adelante esta nueva vida, como dice Yari, esta nueva vida que nos va a tocar, porque no va a ser fácil, porque todavía decimos que la tercera ola no se ha ido y todavía va a venir esta tercera ola y todavía tenemos que ingresar. A pesar que ya el ministro ha dado ya todo la disposición de que al próximo año hay un retorno presencial, no al 100%, pero también creo que las instituciones van a ir evaluando cómo van a hacer este retorno progresivo o quizás van a estar en esta educación híbrida, que es 2 o 3 días, que es el semipresencial, y 2 días quizás lo trabajen de manera virtual, ¿no? Para que no haya mucho este confinamiento, ¿no? Y se siga respetando estos protocolos de bioseguridad. Sí, de hecho que se está elaborando también varias orientaciones, guías para las directoras, docentes, como es esta cartilla de cuidados para un retorno feliz y seguro, ¿no? Que se les va a ya entregar a las maestras en el mes de diciembre, para que ellas vayan preparando en los meses de enero, febrero, y vayan viendo cómo recibir al próximo año a sus estudiantes, teniendo todavía estos cuidados de bioseguridad, de cuidar la parte emocional de los niños, de los padres de familia. Para muchos niños que también han hecho 3 años, este año que han hecho 3 años, al próximo año están retornando a 4 años, o los que están hecho 4 están retornando a 5 años. Entonces, se está diseñando estas cartillas, estas orientaciones que se les va a entregar a las maestras en el mes de diciembre para que ellas puedan ya tomar en cuenta en sus planificaciones en lo que viene el 2022, ¿no? Y justo hoy día también teníamos una reunión de toda la propuesta para el 2022 de todo lo que va a hacer Aprendo en Casa, pero como te digo, todavía estamos en este proceso de construcción y posteriormente se les va a hacer de conocimiento de todas las direcciones regionales, de las especialistas y también de las directoras y docentes del nivel inicial, tanto para el ciclo 1 como para el ciclo 2, ¿no? Antes de pasar a la respuesta de Yarida, brevemente, Madeleine, se está pensando también en el docente, la docente, porque también hay un regreso que cambia la dinámica que hemos tenido en prácticamente 2 años, ¿no? De un maestro o una maestra que trabaja desde casa, que ha estado cerca de sus hijos, cerca de los suyos, a pesar del trabajo doble y todo lo que, bueno, ya conocemos. ¿Se está pensando en algunas acciones de contingencia para esos maestros y maestras? Sí, este año ha salido la RBEM 245, 2021. Hay un capítulo, el producto 8, donde dice te escucho docente, ¿no?
y la institución que ha ido recogiendo, si los maestros han accedido a poder recibir este soporte emocional, se ha visto que la mayoría no han accedido a recibir. Entonces, este soporte emocional, Te Escucho Docente, va a continuar para el 2022. Y sí, yo aprovecho de la oportunidad para indicarles, comunicarles a las maestras que accedan para que puedan recibir este soporte emocional. No, Te Escucho Docente está preparado para todas las maestras, maestros de todos los niveles, y se les va a brindar todo el soporte emocional, ¿no? Entonces, con este soporte emocional, yo creo que para el próximo 2022 puedan hacer un retorno feliz y seguro, pero igual también nosotros vamos a ir brindándoles más soportes emocionales a las maestras directoras, ¿no? A través del ministerio que está trabajando ahora, como te decía, no todo lo que implica este retorno al 2022. Yari, ahora sí, contigo, por favor, como docente, ¿no? ¿Qué se está pensando para, de alguna manera, revertir o trabajar los efectos de la pandemia en nuestras niñas y niños? Sí, bueno, de hecho, esta decisión es totalmente compartida, ¿no? Porque con la familia, porque son las familias las que van a autorizar el retorno de los niños, a pesar de que el ministerio ya lo está estableciendo, está dando la buena para que retornemos, pero es la familia la que tiene que autorizar el retorno del niño. Entonces, en este entender, sí tiene que haber una responsabilidad muy grande de la maestra y como de la familia de cuidarse mucho, más que antes, porque no solamente ahora atañe una familia, sino si van a regresar en pequeños grupos, porque no vamos a regresar, si yo tengo 30 niños, no voy a regresar con los 30 niños en un instante, sino voy a regresar por pequeños grupos. De hecho, ya son, digamos, por decir 10, entonces son 10 familias las que estamos conjuncionando, 11 familias, valga decir la maestra más, estamos conjuncionando. Entonces, sí es importante que las familias tengamos mayor responsabilidad en cuanto al cuidado personal, ¿no? Para no contagiarnos. Por otro lado, también, de hecho, la cultura institucional tiene que cambiar un poco al tener mayor condiciones estructurales para recibir a los niños, que ya no solamente haya 2 cañitos de agua para lavarnos las manos, que no solamente sea interiormente en el aula, sino también que sea exteriormente, porque sí tenemos que tener la cultura si tenemos que lavarnos las manos 10 veces, lo vamos haciendo, dado el contacto con los niños. Después tenemos que ver también de que los ambientes obviamente están todos desinfectados, pero tienen que estar mucho más limpios, mucho más aireados. Estas condiciones estructurales que sí nos van a obligar a nosotros a que a ellos les brindemos las condiciones de mayor seguridad. Por otro lado, también yo pienso que tenemos que mirar esta educación en vista de escuchar las voces y las experiencias de los niños que han vivido todo este proceso, ¿no? Que saquen, porque incluso psicológicamente está probado que cuando tú das a conocer, vas liberándote de esa carga. Entonces, sí es importante que los niños empiecen a evocar todo esto que han vivido para poder sanar un poco y para que nosotros los maestros también podamos saber qué es o cuáles van a ser nuestros puntos de partida en función a las experiencias que todos los niños han vivido. No todos han vivido felizmente, no todos han estado con papá y mamá, no todos han estado sentados bajo una computadora, no todos han estado. Entonces, son experiencias muy diversas y que es importante escucharlos a ellos. Por otro lado, también ver estas expectativas de los padres de familia, y pienso que tenemos que conversar mucho, tanto el nivel inicial como el nivel primario, porque de hecho el nivel primario en el primer grado exige que el niño lea y escriba ya, ¿no? Pero nosotros, cuando estemos con nuestros niños, no vamos a iniciar eso, vamos a iniciar otros procesos de socialización, de juego, de desencadenar y de liberarnos de todo este proceso
Y no va a ser, pienso yo, que no debe ser tanto académico cuando regresen los niños. No nos vamos a confinar a que los niños comiencen los números, que los colores, o que esta competencia, y que no, sino más este desarrollo personal y social del niño que tiene que desencadenarse para que pueda sanar, porque en realidad este confinamiento nos ha enfermado, hayamos contagiado o no, nos hayamos contagiado, no, nos ha enfermado, ¿no? Y entonces necesitamos también, por otro lado, un proceso de acompañamiento mucho más continuo a la familia, un acompañamiento a las maestras, un acompañamiento de las otras instancias, que es la UGEL, que es el ministerio, hacia nosotros, que bueno, que haya, bueno, por medio de instructivos, de cartillas, que nos den algunas pautas de cómo es que tenemos que mejorar esta educación en estas condiciones en que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir conversando mucho más todavía, el tiempo es muy corto, ya estamos terminando el año, enero, febrero se pasa, marzo ya vamos a empezar con los pequeñitos y tenemos que repensar bien, ¿no? ¿Cómo es que vamos a reorganizarnos para hacer realmente una infancia feliz y que estos 2 años que han perdido, ¿no? Podamos en alguna medida recuperarlos para que estos niños no pierdan el 100% o pierdan esta gran carga de infancia lúdica que han debido de haber tenido. Sí, muchísimas gracias a ambas. Brevemente en realidad, porque estamos ya con el tiempo vencido, pero no quisiera dejar de escucharlas. Dirigirse a las maestras y maestros que les escuchan ahora, ¿no? Especialmente aquellos del nivel inicial. ¿Qué les dirían en este momento de reinicio en que ya nos acercamos a esta presencialidad o semipresencialidad? Madeleine, por favor. Bien, quizás como una recomendación, ¿no? Que creo que estos 2 años de pandemia nos ha enseñado, también nos deja muchas enseñanzas, ¿no? De cómo convivir mejor, convivir también en familia, en la comunidad, convivir con la naturaleza también, cómo cuidar a la madre naturaleza también, ¿no? Porque quizás todo esto es como un reproche de ello y debemos cuidarla, ¿no? A las maestras, seguir con ese compromiso, con ese mismo cariño. Sé que es difícil, ha sido muy difícil pasar estos 2 años, pero también pongámonos en la situación de cómo poder apoyar y ayudar a nuestros padres, a nuestras niñas y niños que van a asistir a nuestras instituciones educativas. De vuestra fortaleza, de vuestro compromiso, de vuestro cariño con el nivel, con vuestro trabajo esforzado, va a ser posible. Para cada una de ustedes, mi saludo y mi reconocimiento enorme a nombre de toda la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Les envío un saludo cordial y decirles que todo es posible. Sé que nos ha dejado muchas enseñanzas esta pandemia, pero tenemos que salir adelante. Adelante con el esfuerzo, con el trabajo, con el compromiso y con ese cariño que nos identifica a todas las maestras del nivel inicial. Gracias. Gracias, Madeleine. Yarida. Sí, bueno, en realidad yo sé que todas las maestras del nivel inicial tenemos una característica de tener la mente mucho más abierta, ¿no? Tener mayor apertura al cambio y también tener mayor convicción en lo que creemos, en lo que sabemos y en lo que estamos comprometidas como maestra y el trabajo que tenemos con nuestros niños pequeños. En realidad, yo decirles a las maestras de que retornemos a nuestras aulas, pero con esas energías que nos caracteriza, con esa seguridad y con esta convicción de que vamos a lograr hacer a estos niños felices. Vamos a retornarlos a este mundo infantil, ya no de confinamiento, sino de apertura, pero con otras características. Y además de que yo estoy segura de que todas las maestras que hemos estado bien guardadas,
necesitamos salir, necesitamos estar ahí con los niños, y eso es lo mejor que una maestra de inicial le puede pasar. Compartir, recibir un abrazo, recibir una caricia, decirte, profe, hoy día te ves linda, o profe, no me gustó cómo has hecho esto, y también nosotros poder acariciar ese rostro tan tierno, tan dulce y que nos va enseñando. Eso es lo mejor que esta vida le ha podido dar a una maestra de educación inicial, de poder realmente hacerse más humana con estos niños que nos enseñan tanto en nuestra vida. Entonces, los mejores augurios, no suerte, porque yo siempre he dicho que la suerte se da para un juego de azar. Este no es un juego de azar. Realmente, lo mejor que un ser humano puede llevar a una institución educativa es su calor humano para dárselo y también para recibir. Entonces, estoy segura que vamos a poder pasar, vamos a poder llegar a nuestros jardines y llegar con esa felicidad que nos caracteriza compartiendo con nuestros pequeños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yarida. Muchísimas gracias, Madeleine. En verdad ha sido una alegría y es muy esperanzador haberlos escuchado. Gracias por haber aceptado esta invitación a Minkaricuy. Gracias a ti, Milagros, gracias a la Asociación Pugliasunchis, gracias por permitirnos poder haber dado también nuestras opiniones y este trabajo tan bonito, y desde la educación inicial, que es importante, que es la base para el desarrollo de todo ser humano, es el primer ciclo de la educación básica regular, y augurándole, ¿no?, todas esas buenas vibras a todas las maestras, directoras, en especial a Yari, que retorna el próximo año con mucha carga, con esa energía, con toda esa energía positiva, ¿no? Igualmente también augurándoles y dándoles las buenas vibras a cada una de las maestras de la bonita región Cusco, de nuestra hermosa región, y desearles lo mejor, ¿no? Y poner de nuestro compromiso, de este cariño, de todo lo que nos identifica ser maestras del nivel inicial. Muchas gracias, Pugliasunchis, gracias, Minkaricuy. Gracias, Madeleine. Gracias por este espacio, por compartir esto que tenemos nosotras aquí muy dentro, y realmente es un espacio muy bonito que llega a muchas personas en las cuales yo estoy segura de que van conversando a través de esto también. Es una buena oportunidad para poder compartir y poder seguir conversando sobre la niñez, sobre nuestra infancia, y seguir apostando porque ellos realmente sean felices. Gracias por la invitación, y yo muy comprometida con la infancia, y para lo que ustedes necesiten siempre estaré aquí. Gracias a Pugliasunchis, gracias a ti y a todo el equipo que viene propiciando estos espacios de conversación que son muy importantes para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias, Madeleine. Muchísimas gracias. Y bien, llegamos al final de otro Minkaricuy. Como siempre, les recordamos que esta y todas nuestras emisiones quedan luego publicadas en nuestro canal de YouTube. Está como EESP Pugliasunchis. Y que cada una de nuestras emisiones, de nuestras entrevistas, es convertida luego también en un resumen radial de 10 minutos que ustedes podrán escuchar, encontrar también en nuestra plataforma de Facebook como un enlace, pero que bueno, estos resúmenes radiales están dirigidos a maestras, maestros, estudiantes de educación que no tienen mayor acceso al internet o no tienen mucha facilidad en todo caso de hacerlo. Las radios que las emiten son Radio Santa Mónica, Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba. Y bueno, al inicio del programa les presentamos una canción elegida por nuestra invitada, una de nuestras invitadas, y ahora la pasamos en la versión completa. Es José Luis Perales con la canción Que canten los niños. Pero no se olviden, el próximo viernes los esperamos en otro Minkaricuy, y esta vez vamos a tener como invitada a Cucha del Águila. Ella es una muy conocida narradora, y ella nos va a hablar de tradición oral y la escuela. Hay un vínculo ahí pendiente también. Un abrazo para todos y hasta el próximo viernes. Son los niños. Las grandes víctimas de las guerras, de la marginación, de los malos tratos,
son siempre los niños. A lo mejor esta noche, pues tenemos algún niño por ahí que quizá no ha podido pagar la entrada y que a lo mejor está por ahí atrás o quizá subido para allá arriba y quiere escuchar una canción quizá dedicada a él. Para esos niños marginados, maltratados, olvidados de las aldeas infantiles SOS, un día escribí una canción, pero evidentemente en nuestros conciertos no llevamos niños. Pero como yo sé que vosotros os sabéis esta canción, pues entre todos me vais a echar una mano y a ver si ese niño que quizá está allá afuera nos escucha a todos esta canción. Que canten los niños. A ver. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Más alto, a ver. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Vamos. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Que canten los niños. Esta noche todos cantamos en Viña del Mar con José Luis.